Álvaro Obregón. Álvaro Obregón fue un líder militar y político mexicano, nacido el 19 de febrero de 1880 en Navojoa, Sonora, México. Fue una figura clave en la Revolución Mexicana y uno de los principales líderes del movimiento constitucionalista que llevó a la creación de la Constitución de 1917. Álvaro Obregón también se desempeñó como presidente de México en 2 ocasiones, de 1920 a 1924 y de 1928 a 1932, y es recordado por sus esfuerzos por modernizar y estabilizar el país después de años de conflicto armado. Álvaro Obregón nació en una familia humilde y creció en una región rural del norte de México. A pesar de no haber recibido una educación formal, Álvaro Obregón era inteligente y astuto, y rápidamente se destacó como líder en su comunidad. En 1910, estalló la Revolución Mexicana, un conflicto que duró más de una década y que tuvo como objetivo derrocar al régimen del presidente Porfirio Díaz y establecer un gobierno más democrático. Álvaro Obregón se unió a la lucha armada y rápidamente se convirtió en uno de los principales líderes del movimiento constitucionalista. Fue uno de los primeros en adoptar la táctica de guerrilla, y su habilidad para movilizar tropas y recursos lo convirtió en uno de los comandantes más respetados del movimiento. Obregón también se destacó por su capacidad para tejer alianzas políticas y militares, lo que lo llevó a colaborar con líderes como Venustiano Carranza y Francisco Villa en distintos momentos de la revolución. Después de la victoria del constitucionalismo sobre las fuerzas de Victoriano Huerta en 1914, Álvaro Obregón ocupó varios cargos políticos y militares de alto nivel. En 1920, se rebeló contra el presidente Venustiano Carranza, a quien acusaba de haber traicionado los ideales revolucionarios y de querer perpetuarse en el poder. Álvaro Obregón encabezó un levantamiento armado que derrocó a Venustiano Carranza y estableció un gobierno provisional encabezado por Adolfo de la Huerta. Después de unos meses de gobierno provisional, Álvaro Obregón fue elegido presidente de México en 1920. Durante su primer mandato, se centró en la consolidación de las instituciones políticas y en la modernización del país. Creó la Secretaría de Agricultura y Fomento, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y la Secretaría de Salud, y también inició la construcción de carreteras, ferrocarriles y otras infraestructuras que transformaron la economía mexicana. Sin embargo, el mandato de Álvaro Obregón también estuvo marcado por la violencia política. En 1923, se desató una rebelión en su contra encabezada por el general Arnulfo Gómez, que fue derrotada por las fuerzas del gobierno. Ese mismo año, Álvaro Obregón fue blanco de un intento de asesinato en San Ángel, Ciudad de México, que lo dejó gravemente herido. A pesar de estos desafíos, Obregón fue reelegido como presidente de México en 1928. Durante su segundo mandato, Álvaro Obregón continuó con su visión modernizadora del país y llevó a cabo importantes reformas en áreas como la educación, la economía y la justicia. También estableció relaciones diplomáticas con varios países importantes, incluyendo Estados Unidos, con el objetivo de atraer inversiones y tecnología al país. Sin embargo, el segundo mandato de Álvaro Obregón estuvo marcado por la controversia y la violencia. En 1929, el candidato presidencial opositor, José Vasconcelos, denunció fraude electoral en las elecciones presidenciales y llamó a una rebelión armada en su contra. A pesar de los esfuerzos de Obregón por resolver pacíficamente la situación, la rebelión se intensificó y estalló la Guerra Cristera, un conflicto religioso que duró varios años. En mayo de 1929, mientras se preparaba para asumir su segundo mandato presidencial, Álvaro Obregón fue asesinado en un restaurante de la Ciudad de México por un fanático religioso, José de León Toral. La muerte de Álvaro Obregón fue un golpe devastador para México, que había perdido a uno de sus líderes más destacados y carismáticos. A pesar de su controvertido legado, la figura de Álvaro Obregón sigue siendo recordada y estudiada en México por su papel clave en la Revolución Mexicana y por su visión modernizadora del país. Su habilidad como líder militar y político, su astucia para tejer alianzas y su capacidad para movilizar recursos y tropas son algunas de las cualidades que se destacan en su legado. Sin embargo, también se le critica por su estilo autoritario y por su papel en la violencia política que caracterizó a México en aquellos años.
En conclusión, Álvaro Obregón fue una figura compleja y polémica en la historia mexicana. Su legado como líder revolucionario y como presidente de México sigue siendo objeto de debate y controversia. Sin embargo, su papel en la creación del México moderno y democrático que conocemos hoy en día es innegable, y su figura sigue siendo recordada como uno de los líderes más importantes en la historia del país. Álvaro Obregón.